Bienvenidos. Hoy con José Eduardo porque escribió este libro, La hazaña, la gran hazaña, lo que todo el tico soñó a nivel futbolístico, que termina siendo, para algunos, el opio del pueblo. ¿Por qué se escribe este libro? ¿En qué momento nace la idea, José Eduardo? Sí, es muy importante rescatar que el libro nace faltando quizá unos 10 días para que termine el Mundial. Me comunico con Pablo. Pablo Aguabella está viviendo de cerca lo que está haciendo el seleccionado, que es algo extraordinario. Nunca en años anteriores hemos tenido, participaciones anteriores, hemos tenido una dimensión de esa participación y entonces decidimos hacer el libro porque él es testigo de primera clase, por llamar de alguna manera, al estar viviendo el día a día con la selección, que está haciendo un extraordinario mundial, y entonces cuando queremos dejarle un documento de gran valía a los aficionados. La idea es suya, o sea, en medio mundial usted tiene la idea del libro. Se me ocurre la idea porque yo siempre fui un gran aficionado de Italia 90. En aquel momento, cuando aún era bastante joven, salió aquel libro de Alexandre Guimaraes, La Gran Fiesta, que recogió muy bien lo que sucedió en ese campeonato y que fue como el descubrimiento nuestro en el ámbito mundial en cuanto a lo que representa el fútbol de Costa Rica. Fue como la primera vez que Costa Rica se mostró en el gran ámbito internacional y ese libro, esa historia a mí me marcó mucho. Y siempre dije, bueno, cuando se presente la oportunidad de volver a contar una historia importante, yo quiero hacerla. Y en este caso, unimos fuerzas, Pablo y este servidor, y logramos entonces contar una serie de detalles y contar qué sucedió realmente allá adentro para tener ese gran mundial, esa gran hazaña. Queremos que la gente se quede con este titular, la gran hazaña, como un sello de lo que fue Brasil 2014. A usted se le ocurre la idea y habla con Pablo, que está en Brasil. ¿Definieron inmediatamente que iban a escribir un libro, que venía un documento para que quedara en la historia del fútbol de Costa Rica, o simplemente empezaron a masticar la idea? Lo definimos prácticamente un mensaje, media hora después una respuesta y empezamos a pensarlo, a moverlo. Y una vez que Pablo regresó a Costa Rica con el seleccionado, nos sentamos a trabajar inmediatamente y el libro lo escribimos prácticamente en un mes. Eso es un trabajo importante de destacar en el sentido de que queríamos que el libro estuviera muy rápido para que la gente pudiera vivir de nuevo esa historia con una serie de detalles muy importantes que vienen insertos en él. Bueno, el libro que se escribe bajo la presión del tiempo tiene el obstáculo de la dificultad de que puede ir en contra de la calidad. Normalmente alguien escribe un libro y se lleva muchos meses, mucho tiempo, se separa incluso de la sociedad, del medio ambiente normal que tiene. Cuando se está contra la presión del tiempo, debido a las circunstancias, ¿cómo se hace para no desmejorar esa calidad? Sí, bueno, ahí entra a jugar un poco la experiencia en el periodismo. Uno como periodista tiene sus cierres, a veces 11 de la noche, cuando trabajé en un diario nacional, a veces tenemos que hacer un cierre 11 de la noche y pasaba el editor y le decía, oiga, la última nota es la suya, está trazando el periódico, y entonces había que correr a cerrar. Hemos trabajado un poco con esa presión y también le hemos dado un sentido, un tono de crónica. Y eso nos ha ayudado mucho para que el libro sea muy expedito, para que haya un lenguaje muy fácil de leer, digamos, y que sea muy agradable, tiene una estructura que juega un poco ahí con los tiempos, a veces es lineal, a veces retrocedemos un poquitito para contar alguna anécdota, y entonces vamos jugando con eso. También el libro viene en primera persona, es un relato en primera persona, y eso también ayuda mucho a que el lector se enganche con ese texto, con ese tema. Y bueno, revisándolo antes de publicarlo, cuando lo revisamos, Pablo y yo caímos en la cuenta de que lo leímos de corrido. Entonces dijimos, bueno, si nosotros que ya conocemos la historia lo leímos de corrido, probablemente a los lectores le va a enganchar también esta historia, que es una historia humana de lo que está detrás de ese gran éxito en Brasil 2014. Usted habló de La Gran Fiesta, que fue el libro de Erwin Connor y Alexandre Guimaraes después de Italia 90. ¿Fue la referencia incluso para el tipo de libro que querían escribir o simplemente era un recuerdo de algo positivo que se podía repetir? A mí me inspiró mucho ese libro porque recogió un gran espíritu de cómo, por ejemplo, en aquel momento, en 1990, Bora Milutinovic cambió la mentalidad de un grupo de jugadores que, como decía Guimaraes, que en aquel momento a lo mejor eran un poco aficionados, si se quería, ¿verdad? Un poco amateurs. Y él en prácticamente 3 meses les cambia la mentalidad y van y hacen esa gran faena en Italia 90.
Y entonces a mí esa gran fiesta, que lo he leído como unas 3 veces, me inspiró mucho y ahora queríamos incluso hacer una especie de parangón titulando nuestro libro La Gran Hazaña, para hacer como un enlace con esos 24 años que han pasado entre Italia 90 y Brasil 2014. Para escribir La Gran Hazaña están los ojos de Pablo en Brasil. ¿Se combinó también con los ojos suyos o del tico promedio que lo vivió desde Costa Rica? Sí, exactamente. A nosotros nos interesaba mucho esa visión de Pablo, que es desde adentro. Pablo vivió con ellos prácticamente los 36 días que dura el periplo entre Estados Unidos y Brasil. Y acá yo viví todo el ambiente que, como ya sabemos, fue realmente espectacular. Era increíble cómo después del partido contra Uruguay, contra Italia, las celebraciones que hubo. Incluso recordemos que una vez que habíamos quedado eliminados contra Holanda, la gente salió a celebrar. Era increíble cómo la gente no paraba de celebrar a pesar de que habíamos perdido. De modo tal que con una visión de cronista, eso es muy importante, queremos darle una visión de cronista en el sentido que el cronista interpreta esa realidad, no simplemente se cuenta esa realidad, sino que se interpreta y se le da una condición narrativa. ¿Para qué? Para que la gente pueda disfrutar más el texto y para que quede también como un documento que dentro de 10 años vamos a compartir con los más pequeños que hoy tal vez no entienden mucho de fútbol, pero que ya les empezó esa fiebre por lo que es el balompié. Después del Mundial, ¿cuánto tiempo pasa o cuántos días pasan para que empiece a escribirse las primeras letras de este libro? Nosotros, Pablo regresó con la selección el día 9 y nosotros empezamos a trabajar el día 12, el 12 de agosto, de julio, perdón, y empezamos inmediatamente a trabajar recogiendo información y íbamos escribiendo inmediatamente y corrigiendo a la vez, porque el proceso tenía que ser muy rápido para tener el libro en un tiempo muy prudencial, de modo tal que no pasara mucho espacio y la gente pudiera realmente retener esa historia, revivir esa historia. A mí me llamaba mucho la atención durante el Mundial cómo muchos amigos me decían, estoy viendo el partido por tercera vez y me pongo nervioso, lo disfruto igual. Yo creo que esa fiebre, ese gusto por lo que hizo la selección todavía está vivo y queremos que la gente lo vuelva a vivir realmente con nuestro libro. Y creemos que realmente así sucede. La Gran Hazaña, el libro de Costa Rica en Brasil 2014. Ya regresamos. Soy Nadie Me Supera cuando siento paso cerca. Soy No Me Rindo cuando las cosas no me salen bien. Herbalife, nutrición para una vida mejor. Regresamos con José Eduardo, uno de los autores de La Gran Hazaña. ¿Qué se escribe cuando todo el costarricense vio lo que pasó? Cuando disfrutó cada victoria, cuando gritó cada triunfo de Costa Rica en el Mundial y quiere tener un libro que sea histórico, que sea una reseña, que sea una intimidad. ¿Qué se escribe cuando ya se vio lo que pasó, José Eduardo? Sí, muy importante la pregunta. Como el libro tiene la condición de crónica, se le da una interpretación a esa realidad y también tenemos una gran ventaja en esta historia y es que Pablo la vivió desde adentro. Desde adentro él escuchó, sintió, si se quiere, padeció una serie de situaciones que se dieron ahí y que el aficionado no conoce. Como, por ejemplo, es que logra este grupo realizar un trabajo tan extraordinario ante equipos tan calificados, es decir, cómo se convierte en la gran revelación. Eso lo vamos contando. Por ejemplo, ¿cuál es el ambiente? Nada más un detalle. ¿Cuál es el ambiente que se da en ese avión que sale de Costa Rica rumbo a Bogotá, en ese vuelo de Avianca y de ahí de Bogotá a Sao Paulo? O sea, ¿cuál es el ambiente cuando ya nos han tildado de que a lo mejor
vamos a ir a hacer una buena participación. ¿Y qué era una buena participación? Perder por los marcadores más discretos que se pudiera. Y entonces hay que ver si realmente ese ambiente que se daba ahí era el ambiente de afuera, el ambiente del aficionado, ¿verdad? A lo mejor no era. Entonces nosotros les contamos desde adentro, por ejemplo, qué se vivía ahí, qué se sentía, qué se decía, y ahí paulatinamente vamos desgranando una serie de historias, de anécdotas, de capítulos y de puntos también muy complejos que se dieron durante el desarrollo del Mundial. Termina siendo una entrevista interna al grupo, prácticamente para ir reconociendo emociones, historias, conversaciones quizás que hubo entre ellos y poder plasmarlas en este libro. Sí, en realidad lo que hacemos es una especie de retrato del grupo, ¿verdad? Donde van sobresaliendo una serie de figuras como el capitán Brian Ruiz, como el mismo Keylor Navas, pero también hay otros actores importantes que incluso son jugadores que están en el banquillo, pero que desempeñan un rol muy, muy importante dentro del grupo. La misma relación que se da con el técnico, qué tipo de relación es, qué es lo que pasa ahí. Y también cómo, por ejemplo, el sociólogo Jaime Peroso cumple una función determinante en esa visión que se traza el grupo, pero es una visión que no se traza durante el Mundial, sino que ellos se la han trazado incluso 18 meses antes, ¿verdad? Cuando están trabajando directamente con sus clubes. José Eduardo, ¿cómo hace para que Pablo recuerde todo? Cuando se ponen de acuerdo, ¿empieza a escribir él parte de las vivencias o es un sentarse y empezar a trabajar la mente para recordar cada día o cada historia importante? Bueno, ahí tuvimos una gran ventaja también y es que Pablo tiene una memoria de periodista, ¿verdad? Eso es muy importante. Tal vez si un aficionado le hubiéramos pedido esto, no lo hubiera podido hacer. Pero el periodista tiene ya esa costumbre, ese hacer, digamos, y Pablo prácticamente es como si le hubiéramos hablado del primer día. O sea, recordaba detalles desde los más pequeños hasta los más grandes. Y entonces ahí fuimos construyendo el relato. En realidad me ayudó mucho el hecho de que él tuviera esa memoria, digamos, tan clara. Y, por ejemplo, cuando llega, hay un momento dado cuando llega Saborío al grupo, ¿verdad? Que Saborío, como ya sabemos, llega lesionado y se da un detalle importante. Él llega con una especie de patín y esto se convierte en un elemento que le va a quitar un poco de estrés al grupo. Porque en lo que se traslada por la lesión de la rodilla. Exactamente. Y entonces, un elemento que pareciera muy, muy sencillo, que pareciera no tener importancia, sí toma relevancia dentro de un grupo que está sometido a una altísima presión. Esa presencia de Saborío con esa condición baja mucho. ¿Lo tomaron como algo cómico? ¿Cuál fue la Claro, historia? se prestaba para muchas bromas, se prestaba para que en momentos en que el grupo estaba sumamente tenso, de pronto aparecía Saborío, una broma por aquí, otra por allá, y él ahí con su famoso carrito hacía que las aguas volvieran a su nivel. Ese es un elemento, digamos, de muchos que tenemos ahí en el libro que vamos detallando, o la forma en que se presentaban, por ejemplo, los partidos, la forma en que se preparaban, el mismo primer día cuando ellos llegan a Santos, ellos llegan a las 2 de la mañana y lo que más desean es descansar, tienen un viaje de 11 horas y un poquito más, y nada, o sea, ya estaba programado un primer entrenamiento y no había forma de suspenderlo, y ahí ya se da un primer contacto con un camerino nada menos y nada más que era el camerino donde estuvo por muchos años Exxon Arantes do Nascimento Pelé. Ahí ya incluso se empieza un contacto muy, muy interesante de los jugadores con este entorno tan especial en el que van a vivir durante más de un mes. Hay historias íntimas, o sea, realmente situaciones que quizás quien todavía no tiene el libro no se espera y se va a encontrar en este libro. Sí, hay momentos muy, muy interesantes. Por ejemplo, cuando los jugadores piden un momento dado, por ejemplo, le piden a uno de los dirigentes de la Federación de Fútbol y le dicen, necesitamos que hoy usted haga el milagro. ¿Y cuál era ese milagro? Era que durante esa tarde desapareciera al técnico, es decir, a don Jorge Luis Pinto. Ellos necesitaban estar una tarde sin el entrenador. Vea qué interesante que esté pasando esto en medio mundial, digamos, cuando está todo focalizado en lo que está haciendo Costa Rica, y ellos llegan y le dicen a uno de los encargados de la delegación, haga como pueda, busque la manera, pero por favor, por hoy, por una tarde, por unas horas, desaparezca el técnico. ¿Por qué? Eso también lo contamos. ¿Tuvieron que cortar historias? ¿Pensaron en algún momento que faltaba más y tuvieron que ir a ellas?
Cuando empieza a plasmarse el libro, la página a página, y dan una primera lectura, ¿agregaron o quitaron? Sí, hay un momento muy importante dentro del libro en el que nosotros teníamos un enfoque muy basado en la cuestión estrictamente deportiva. Queríamos dejar como en un segundo plano lo administrativo, porque ya sabemos que hubo una serie de problemas, una serie de dificultades, una serie de desencuentros, por llamar de alguna manera. Pero en un momento dado sentimos que al libro le faltaba cierto equilibrio. Y entonces ahí fue donde recurrimos a una fuente privilegiada realmente, que estuvo ahí en el centro, por llamarlo de alguna manera, de esa tormenta humana que se dio en Brasil en 2014 y que a veces cuesta entender cómo un grupo que estaba sometido entre esas contradicciones pudo lograr un puesto tan destacado en el Mundial. Y entonces fue cuando recurrimos al doctor Adrián Gutiérrez para que nos contara la otra cara de la historia. Presidente de la Comisión de Selecciones. El presidente de la Comisión de Selecciones y también el jefe de la delegación en Brasil. Fue con él con quien logramos hacer ese equilibrio que más adelante les podemos contar. El tema Pinto. ¿Qué era el tema Pinto? Bueno, ya vamos a ir con el tema Jorge Luis Pinto. Antes de eso, ¿cómo podemos describir este libro? ¿Es un libro emocional? ¿Es una simple referencia histórica? ¿Cómo podría quien lo escribió, quien lo plasmó en páginas, describir la gran hazaña? Es un libro que engancha mucho con la emoción, porque uno está leyendo el libro y está reviviendo aquellos momentos, pero también rescata, digamos, momentos en que, por ejemplo, ¿qué pensó Michael Umaña cuando iba a lanzar ese penal? O sea, ¿qué pensó cuando él llega en ese momento y toma el balón? ¿Qué fue lo que pensó? Ahí se lo contamos. Realmente es muy emocionante cuando él le hace esa confesión a Pablo, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer y qué decide hacer en ese momento? Que también fue un penal que aquí se describió con muchísima emoción, entonces también rescatamos todo ese entorno que se dio luego del lanzamiento. Y vamos a hablar del tema Pinto, que obviamente no se escapa de este libro de la gran hazaña. Ya regreso. Soy determinación cuando hay incertidumbre. Soy levántate cuando tropiezo. Herbalife, nutrición para una vida mejor. Regresamos con José Eduardo Mora y este libro La Gran Hazaña. Hubo publicaciones de medios uruguayos, de otras partes del mundo, que tocó la fibra del costarricense. Terminó siendo efervescente en lo positivo, como una reacción a quienes nos veían como menos. ¿Dentro del libro se trata algo de esto? Si realmente dentro del grupo también lo tocó. Sí, incluso a mí me sorprendió mucho cuando Pablo me cuenta que la publicación de Ovación, aquella que dice Costa Pobre en lugar de Costa Rica, haciendo ese juego de palabras, incidió mucho dentro del ánimo del grupo, pero incidió positivamente. ¿En qué sentido? En que los jugadores se tomaron eso como un desafío. Y a mí me llamó mucho la atención ese detalle porque uno puede pensar que a los aficionados sí podía afectarlos de alguna manera, ¿verdad? Porque el aficionado piensa como tal, pero el jugador no, y en este caso ellos se lo tomaron como un gran desafío, y después del partido contra Uruguay que se gana, las expresiones es, ahí está Costa Pobre, gritaban los jugadores en la cancha, ¿verdad? Era un sentimiento de revancha y muy profundo, según nos relata Pablo en la historia. De modo tal que este es un elemento muy importante porque pareciera que, visto desde afuera, no debió tener ninguna incidencia, pero realmente sí fue y sí jugó un papel determinante en la forma en que los jugadores encararon el Mundial. José Eduardo nos decía que el tema de Jorge Luis Pinto, que fue polémico, que fue engorroso incluso después del Mundial, sí se trata en el libro. Sí, en un principio nosotros habíamos optado por dejarlo en un segundo plano, pero después nos reunimos con el doctor Adrián Gutiérrez, una persona a quien yo conozco desde hace muchos años, pero tenía algunos de no verlo,
Y ya le habíamos contado el libro y entonces la primera pregunta que me hizo cuando nos vimos fue, ¿y cómo les va con el libro? Y le dijimos, bueno, ya está escrito prácticamente, estamos revisando detalles, le dijimos en aquel momento. Y me dice, ¿y la historia gruesa? Y entonces yo le dije, doctor, solo hay una persona en el mundo que puede contarla y nadie mejor que usted para hacerlo. Porque él estuvo en el día a día. Él estuvo en el día a día y estuvo en el centro porque él era el encargado de resolver los problemas. Su ubicación dentro de la delegación como jefe, ¿verdad? Le permitió esa situación, digamos, estar como con ese privilegio entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque llegó un punto en que el mismo doctor dijo, yo no puedo, es decir, ya era tal el grado de la problemática que se estaba dando al interno, que él en un momento dado dice que llama al presidente de la federación, Eduardo Ule, y le dice, Eduardo, esta tarde usted tiene que hacerse cargo de la delegación porque yo ya no puedo. Si me quedo, yo mismo voy a tener problemas, o sea, yo voy a sacar al técnico de aquí. O sea, fue un momento muy, muy difícil y así él nos va contando una serie de detalles, también detalles importantes, Cristian, de cómo es la obsesión del técnico. Por ejemplo, dice que el partido antes de Holanda, él amanece en el cuarto con Jorge Luis Pinto y amanece ese cuarto lleno de papeles, de esquemas, de cómo podía entrar Holanda por la derecha, por la izquierda, por el centro, y hacía un esquema y se borraba del basurero, y entonces el cuarto termina lleno de papeles con cientos y cientos de esquemas tratando de encontrar la fórmula para contener al equipo holandés. Dentro de un libro que refleja tanta felicidad y un momento histórico, ¿cómo tratar un tema que no fue positivo? Yo creo que ahí se trata, lo que hace Adrián en el libro es prácticamente una confesión, y una confesión muy interesante, porque él hace un equilibrio, es decir, hay un momento dado en que realmente uno piensa que está hundiendo al técnico, pero 4 o 5 páginas después él habla con una pasión de ese entrenador y afirma, bueno, es que estamos ante uno de los mejores estrategas del mundo, ni siquiera de América Latina, sino del mundo. Lo que pasa es que en el Mundial él se desbordó, es decir, perdió la noción con la realidad y entonces hubo, digamos, si se quiere, mucho atropello desde la palabra hacia sus colaboradores y entonces esto terminó por crear un clima tan complejo, que Adrián nos cuenta, entre otras cosas, que llegó un punto en que ellos estuvieron a medio paso de expulsar al técnico antes del partido contra Holanda. Es decir, de sacarlo de la delegación. O sea, es realmente un tema muy grueso para que... Perfectamente pueden jugar con Holanda sin Jorge Luis Pinto. Sin Jorge Luis. Sí, incluso llegaron a decirle, otro problema más y lo sacamos, ¿verdad? O sea, llegaron a ese punto. Imagínense lo que hubiera significado Costa Rica ante Holanda sin el técnico. Realmente eso revela la problemática tan compleja que se dio entre el técnico y la delegación en general, porque él... Ahora, ¿cómo explica Adrián esta situación? ¿Por qué es que el técnico llegó a ese punto de perder la noción con la realidad, verdad? Dice Adrián que él lo entiende desde el afán de la perfección. No lo justifica, ¿verdad? Porque ese trato, si se quiere, incluso Adrián emplea en un momento dado también un término que va a llamar mucho la atención, y es que era un tratamiento hitleriano de los jugadores y de la delegación por parte de Jorge Luis Pinto. Y eso también revela cómo este hombre visualizaba esta situación y cómo no quería dejar escapar esta oportunidad, que era su primera oportunidad de dirigir un mundial, pero eso rebasó cualquier límite, rebasó todas las situaciones que se pueden esperar de un técnico, y entonces de ahí es que viene la situación que se da luego en la conferencia de prensa. Y luego hay un detalle muy importante después de esa conferencia de prensa que también se cuenta en el libro, y es que después de que se arma la bronca, porque realmente eso es lo que se arma, después de las declaraciones que él da, Jorge Luis Pinto llega donde están ellos dos, Lee y él, Adrián Gutiérrez, y le dice, oiga, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué los veo tan serios? ¿Cómo que nos pasa? ¿Usted se dio cuenta de lo que acaba de hacer? Y entonces Adrián dice que parecía que él no tenía conciencia de lo que acaba de hacer 5 minutos Como antes. si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Y ese era un comportamiento que se repitió una y otra vez. Pero termina siendo entonces una parte vital del libro, aunque en un principio lo consideraron no tener, pero termina siendo una parte medular de esta publicación. Muy importante, y realmente aquí hay que agradecerle la valentía al doctor Gutiérrez porque él me dice, es que ese es un libro que va a quedar para la historia y yo quiero comprometerme con esa historia. Esa historia tiene que tener las dos partes, no tiene que tener solo la parte bonita. Y él dice una frase que a mí me gustó mucho y es, esta novela no tuvo un final feliz. No podemos decir que tuvo un final feliz.
Se hizo una gran hazaña desde el punto de vista futbolístico, pero la parte humana terminó creando demasiadas fisuras, demasiados desencuentros, al punto, por ejemplo, que la situación entre el técnico y el sociólogo llegó también a un punto de ebullición que estuvo por reventar, pero realmente de generar una catástrofe a lo interno del seleccionado. Bueno, La Gran Hazaña, el libro que pueden leer, será la referencia histórica de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.